Iglesia Jardín, desarrollando vidas victoriosas. Yo quiero que vea conmigo hoy, y el tema para esta mañana es odres nuevos para el vino nuevo. Hay que renovarse, hay que transformarse. Para comenzar hay que renovarse en el espíritu de la mente. Porque no espere usted diferentes resultados haciendo lo mismo. Si no le gusta cómo las cosas están sucediendo ahora, es porque usted hizo algo mal ayer. Si usted quiere cosas diferentes para su futuro, tiene que comenzar haciendo cosas diferentes el día de hoy. Mateo capítulo 9, verso 16. El Señor Jesucristo dijo: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Estas dos cosas que Jesús dijo, cuando habló de estos hechos, los dos son muy similares. Porque no va a remendar un vestido nuevo con un remiendo viejo, o lo contrario. No va a poner tela nueva en un vestido viejo, porque la tela nueva más bien la tela vieja no resiste. Cuando la tela nueva, cuando se moja, por lo menos antes uno compraba camisas grandes y cuando las lavaban se quedaban aquí a uno al ombligo, ¿verdad? Usted se recuerda de ese tipo de tela. Pues esas eran las cosas como se manejaban en los tiempos antiguos. Y el Señor le dijo: no vayan a poner en un pedazo de tela nueva para remendar un vestido viejo, porque entonces se hace peor la rotura. Pero también les habla de los odres. Los odres eran cueros que los utilizaban para llevar agua, para cargar leche, para transportar leche. Y también usaban los odres que los hacían de cuero de cabra o de cuero de vaca. Hacían las bolsas, eran impermeables y los usaban también para llevar vino. En un odre viejo, cuando sacaban cosecha de vino nuevo, cosechaban la uva y sacaban vino nuevo, no debían guardar el vino nuevo en los odres viejos, porque el efecto de la fermentación hacía que los odres reventaran, se rompieran. Por eso dijo el Señor: el vino nuevo se ha de echar en odres nuevos, para que lo uno y lo otro se conserven. Amén. Si se hace de otra forma, dijo el Señor, habría un desperdicio. Una pieza vieja con un pedazo de tela nuevo no va bien, se va a hacer más grande en la rotura. Cuando la tela recibe algún tipo de presión, donde se va a ir en el remiendo y va a ser la situación peor. ¿A qué se refería Jesús cuando hablaba de esas palabras? Y es porque venían los discípulos de Juan, venían y le decían: pero ustedes, ¿por qué no ayunan? Como lo hacemos nosotros, y como lo hacen los fariseos, y como lo hacen también los saduceos y los escribas. Ustedes no ayunan. Jesús les dijo: miren, mientras el novio está con los invitados, no deben ayunar. Y se desprendió de allí y comenzó y les dice esas palabras de remiendo, ¿verdad? Del retazo de tela nueva en un vestido viejo y del vino nuevo en odres nuevos. Porque eso tenía una explicación. Jesús les estaba diciendo: mis doctrinas no coinciden con los antiguos ritos de los fariseos ni de los saduceos. Sus doctrinas requieren mucho ayuno, mucho sacrificio de parte del individuo.
Es un sistema que es incongruente, dijo el Señor, con el nuevo que yo vengo a establecer. Y si mis nuevas doctrinas, eso es lo que Jesús les estaba diciendo, si mis nuevas doctrinas se unieran a las antiguas, el asunto, lejos de mejorar, se pondría peor. Isaías 43:18 dice: no os acordéis de las cosas pasadas. Las cosas que ya pasaron, de la insultada que le dieron ayer, olvídese. De la vergüenza que pasó ayer, olvídese. De la gente que no lo quiso ayer, no tome en cuenta eso. De la ofensa verbal que le hicieron ayer, olvídese, dice el Señor. Usted no traiga a su presente las cosas malas del pasado. Pero también dice la palabra: no se acuerden de las cosas pasadas, ni traigan memoria de las cosas antiguas. He aquí, dice el Señor, que yo hago cosa. Estamos estrenando año. El consejo a final de año es: ponga a Jesús como número 1 en sus vidas. Y hoy el Señor quiere que los odres nuevos se preparen, porque hay que verter vino nuevo en odres nuevos. No se acuerden de las cosas pasadas. Yo hago cosas nuevas, dice el Señor. Pronto saldrá la luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Dios va a hacer nuevas todas las cosas. Dios estaba hablando a través del profeta Isaías que Él iba a abrir camino en el desierto, donde parecía que no había esperanza, donde solo hay desolación, donde solo hay calor, donde no hay vida. El Señor dice: voy a abrir un camino en el desierto y ríos en la soledad. ¿Acaso Jesucristo no alzó la voz en una de las fiestas solemnes que se celebraban en Jerusalén y levantó la voz y dijo: el que tenga sed, que venga a mí y beba, y el agua que yo le daré? Le dijo también a la mujer samaritana: el que beba de esta agua nunca más tendrá sed. Jesucristo es el agua de vida. Jesucristo es el nuevo camino en este mundo desolado, en este desierto donde no hay esperanza, donde todo es caos, donde todo es incertidumbre. Dice el Señor, escuchen bien lo que dice el Señor: yo soy el camino. Viene un nuevo camino, vino un nuevo camino para aquellos que estaban desesperanzados, para aquellos que estaban perdidos, para aquellos que tenían limitaciones, para aquellos que no tenían esperanza. Él dijo: yo soy el camino, la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No son los ritos ceremoniales que se rigen, hermanos, en la ley. No son las obras por las cuales el hombre trata de justificarse delante de Dios. No, dice el Señor, yo voy a hacer cosas nuevas. Este nuevo año lo estamos iniciando y seguramente vamos a tener nuevos desafíos. Vamos a tener dificultades, si es que usted ya no las trajo junto con ustedes desde el año pasado. Situaciones que no se han resuelto, situaciones y problemas que todavía entraron con usted en este 2022. El Señor le trae esta palabra. Dice el Señor: yo voy a hacer cosas nuevas. Esas cosas que trajiste del 2021 son cosas del pasado. Suelte, no se aferre. Su esperanza no está en nadie, ni debe de estar en ningún hombre, no debe de estar en un método, no debe de estar en una religión. Su esperanza se llama Jesucristo. En Él, por Él y para Él usted está de pie hoy. Hermanos, que este año que iniciamos no sea como los dos que acabamos de pasar, en el sentido que no nos acomodemos, sino que tomemos nuestra posición, que con la ayuda de Dios, como nos ha traído estos últimos 2 años y nos tiene en pie por su misericordia,
También confiemos que este 2022, no importa lo que venga, la iglesia tiene que seguir marchando como ejércitos en orden, no mirando a derecha, no mirando a izquierda, aunque caigan 1000 por un lado y 10,000 por otro. Usted siga adelante con la mirada puesta en Jesucristo. Él ha prometido no dejarte, no desampararte. Él ha prometido estar con nosotros todos los días. Si bien es cierto lo que dice Hebreos 13:8, que Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos, no debemos pensar que los tiempos y las personas no cambian. Los tiempos cambian, las personas cambian. Usted se extraña porque ahora la gente no es como antes. Usted se extraña de ver cosas que antes miraba y ahora ya no se ven. Antes era una ficción, que alguien que salía en las películas de ficción, que por el teléfono hablaba, por el reloj hablaba la gente, se acercaban el reloj y hablaba. Hoy es una realidad con la tecnología. Todo se ha ido transformando, ha ido cambiando. La gente también cambia. Yo no sé usted, pero todos cambiamos. Para bien o para mal, pero todos cambiamos. En todo. Hoy la gente no es como antes. La gente antes la palabra valía más que cualquier cosa. Y cuando el hombre decía o la mujer, te doy mi palabra, es que eso sucedía. Ahora venimos hasta delante de Dios. Nos prometemos amarnos, cuidarnos en lo bueno, en lo malo, en la abundancia, en la escasez, en la enfermedad, como en la salud, hasta que la muerte sea lo único que nos separe. Tomamos a Dios como testigo. Y ahora resulta que el hombre no es suficiente y que la mujer no da la medida. Le pasaron 16, 20 años para darse cuenta de eso. ¿Por qué? Porque la gente cambia. Pero Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Si se lo va a dar, déselo con todo el corazón. Es de notar que los escribas y los fariseos eran maestros de la ley de Dios y trataban meticulosamente y estrictamente aplicar lo que Dios por medio de Moisés les había dado y otras cosas que ellos habían agregado. Porque el ambiente religioso no se conforma. Usted ha visto y es testigo y se ha venido de esos sistemas. También se da cuenta que se le han ido inventando y haciendo cosas santas. Amén. Santas, como leí un libro que se hacían bromas los hermanos, miembros de la iglesia, pero eran bromas santas, porque como era por los santos, cuenta el escritor de ese libro que se hacían bromas que hasta tuvieron que normarlas, porque a veces hasta se golpeaban los hermanos, pero eran golpes santos, porque era ejecutado por cristianos, por creyentes. Una vez uno le quiso dar un gran susto y se metió en el closet de su oficina esperándolo a él, y dice que su instinto arácnido le hizo sospechar que algo no estaba bien, y aunque llegó antes, mucho antes de la hora en que se podían hacer la broma, de las 8 en adelante tenían que hacer, si él llegó a las 7 y el individuo ya estaba ahí adentro, el otro hermano, y él se dio cuenta, y cuando se dio cuenta que estaba metido en el closet, porque él lo intuyó, dice que lo encerró en el closet todo el día. Le puso una silla imaginaria. Le dijo, ya estás adentro, así es que de aquí no salís. Ya te pongo una silla para que te detenga. Cuando vos empujes de más, tenés que tirar la puerta con todo y silla. Y el que estaba adentro se creyó. En ningún momento hizo el ánimo de abrir esa puerta.
Allá por el mediodía sentía que el encielado sonaba y hacía ruido. Era el individuo que había abierto la ventilación del aire acondicionado y se había metido por la rejilla y andaba allá arriba del techo. Y lo único que tenía que hacer era abrir la puerta y ya no tenía nada. Así nos juega pasadas la mente. La mente nos juega cosas. Pues estos inventaban cosas. Si bien es cierto, se ocupaban de guardar estrictamente los mandamientos de la ley de Moisés, pero también inventaban cosas, porque el afán de ellos era vivir de una manera tan perfecta que los hacía sentirse justos delante de Dios, que no pecaban, que por lo tanto tenían los cielos abiertos. Y aparte de eso, les daba también la libertad para condenar y señalar a todos aquellos que no hacían las cosas que ellos hacían. Las personas eran forzadas a ajustarse a un sistema que al final se daban de cuenta que no podían vivir adecuadamente su vida. Mire, la vida religiosa, cuando usted vive por lo que hace, cuando usted vive por las obras, es una vida angustiosa. Es una vida triste. Usted todo el tiempo se anda reprimiendo. No puede comer. Porque quién sabe qué impío cocinó esa comida. Además, a saber si no me estará dando murciélagos. No es el problema comerse los murciélagos, sino que el Señor ha dicho que es inmundo. No puedo comer esto. No puedo tomar del otro. No puedo esto otro. No puedo esto otro. Es una vida tediosa. Si usted viene de allá, dele gracias a Dios que todavía está en pie y está metido en una iglesia. La diferencia es cuando estás en Cristo, cuando has nacido de nuevo en Cristo, nadie te forza a nada. Usted se asusta por eso. Nadie lo forza a nada. Es el Espíritu Santo que te capacita y te anima a vivir para el Señor. De lo contrario, si está haciéndole fuerza, la gente puede cambiar su forma de actuar. ¿Puede o no puede? Claro que puede cambiar su forma de actuar. Pero eso lo va a poder hacer solamente por un tiempo. Y luego va a volver a ser el mismo. Pero el que ha venido a Jesucristo, el que el Señor ha rescatado del lodo cenagoso del pecado, aquel que el Señor ha sacado del pozo profundo de la desesperación, aquel que se encontró con el que le dio vida y vida en abundancia cuando estaba muerto en delitos y pecados, ese sí puede vivir por inspiración, por alegría. No tienen que forzarlo a nada, porque el gozo de Dios lo tiene adentro y vive para agradar al Señor, vive para servir al Señor de buena voluntad, sin que lo anden forzando. Hay mucha gente todavía con la que me toca lidiar como pastor, que esperan que uno ande como el pastor literalmente en los campos, con su cayado, agarrando la ovejita por el pescuezo. No se vaya por allá, véngase para acá, no se junte con la chusma. Mire que eso no está bien, que esto otro, cuidadito. Imagínese yo gobernando su vida si problema tengo solo con la mía. No, es que el pastor no viene a visitar. Sabe que estamos en problemas. ¿Acaso yo me metí en problemas con usted? ¿O es usted el que se metió en esos problemas? Ahora vea, analice retrospectivamente qué pasó, cuáles fueron los eventos que nos llevaron hasta el punto donde estamos ahora. Póngale retroceso, vuelva hacia atrás, vuelva a comenzar. Eso lo dice la palabra de Dios y los cristianos lo entendemos perfectamente. Paraos en los caminos. ¿Acaso no dijo el Señor desde el muy antiguo? Dijo, párense en los caminos, pregunten cuál sea el buen camino y anden por él, dijo. Se equivocó de camino,
está vivo todavía, vuelva hasta el punto de donde se perdió y diga, bueno, si ya viví por este no es el camino, pues el camino tiene que ser este, y va a tener resultados diferentes. Alabamos a Dios. Por eso es que Jesús le dijo al fariseo Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. Ustedes los escribas, ustedes los fariseos, ustedes los saduceos, le dijo Jesús a los de aquel tiempo, y ahora el Señor me usa a mí para decírselo a los contemporáneos: tenés que nacer de nuevo. Fariseo, saduceo y escriba contemporáneo, para que el gozo de Dios vuelva a tu vida, tenés que nacer de nuevo. Tenés que nacer de nuevo. Tenés que nacer de nuevo. Cuando Juan el Bautista aparece, todos se preguntaban y decían: ¿acaso será este el Mesías? ¿Por qué? Porque cuando Juan el Bautista aparece en la escena bíblica, Juan el Bautista comenzó a hacer algo que en el antiguo no se había visto. Comenzó a predicar, y predicó el arrepentimiento, y señal de que los que escuchaban se arrepentían, los bautizaba por inmersión. Por eso le decían Juan el Bautista. Cuando la gente, el mundo religioso y la gente de aquel tiempo dijeron: bueno, ¿será este el Mesías prometido del que hablaron los profetas? Porque viene haciendo cosas, diga, nuevas. Viene haciendo cosas nuevas, viene haciendo cosas diferentes. El mundo religioso pensó que este era el anunciado por los profetas, pero le hicieron la pregunta y le preguntaron, según Juan 1:21, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? No, dijo: yo solo soy uno, del que también está escrito ahí en el libro de Malaquías. Yo soy uno que prepara el camino del Señor. ¿Y qué venía haciendo para preparar el camino del Señor? Cosas nuevas. Después que Juan fue encarcelado, sus discípulos fueron y preguntaron a Jesús: ¿por qué sus discípulos no ayunaban como ellos y los fariseos? Porque Juan no ejecutó mayores cambios, excepto el llamado al arrepentimiento y el bautismo, del cual posteriormente los discípulos de Jesús llamaron a ese bautismo bautismo de arrepentimiento. En Hechos capítulo 13, versículo 24, dice la palabra: antes de su venida, antes de la venida de Cristo, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Hasta ahí llegó Juan. Porque cuando llegan los discípulos de Jesús y se encuentran con los que hubieron sido o fueron discípulos de Juan, les preguntan: ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando fueron bautizados? No, ni sabemos que hay Espíritu Santo. Ah, le dijo uno: es que cuando Juan vino, él predicó el bautismo del arrepentimiento, pero no el del Espíritu. Porque después del bautismo de Juan vino Jesús, y con Jesús todo cambió. Alabamos a Dios. El sistema religioso de aquella época no permitía que un pecador tuviera la oportunidad de reconciliarse con Dios. Ese sistema, lejos de ser inclusivo, repelía a la gente. Era un sistema que discriminaba. Por eso es que Jesús en los evangelios dice que se acercó un fariseo al templo y también un publicano. El fariseo, puesto de pie, oraba y decía: gracias, Señor, porque no soy como ese publicano. Gracias, Señor, porque ayuno 2 veces a la semana y no como ese ladrón. Gracias, Señor, porque doy los diezmos de todo y no soy como ese ladrón. En cambio el otro decía: perdóname, Señor, soy pecador. Dijo Jesús, preguntó: ¿quién de los dos salió limpiecito? ¿Quién?
salió en mejor condición del templo? ¿El fariseo o el publicano? Porque lo que hacen los sistemas religiosos, los que hacen esos sistemas extremos, es que señalan, condenan. ¿Está aquí todavía? ¿O usted es uno de esos? Si es usted uno de esos, yo no he venido a condenarle ni a señalarle tampoco, pero sí en el amor de Cristo le puedo decir: usted está bien equivocado, necesita reconocer su pecado, arrepentirse y volverse al Señor de todo su corazón, porque Dios lo recibe. Si el hombre reconoce su falta, Dios lo perdona. Ese sistema religioso señalaba. Aquí ha venido mucha gente, los he visto desfilar, han venido, y así como han venido, así se han ido. Y no es que le hemos hecho nada, no les hicimos nada, sencillamente condenan la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Ellos señalan y juzgan. Un alma a Cristo nunca la trajeron, pero sí sacaron un montón de gente de aquí en varias ocasiones. ¿Por qué? Porque la gente, las ovejas, perdonen la expresión, pero lo dice así la Biblia, lo enseña, que una de las características de las ovejas es que son torpes. Ya ven a alguien gritando, diciendo cosas raras o haciendo cosas un poco rarosas, llama la atención. Y el hermanito, la ovejita, viene a pedir consejo de ese. Mire, hermano, la Biblia nos dice claramente que mire cuál ha sido el resultado de la conducta de este individuo. Puede ser que pase de rodillas aquí todos los días, que ayune toda una semana, que haga un ayuno de 40 días, que pase en vigilia toda una semana, pero si los resultados que tienen son negativos, no estuvo casado, se divorció, hijos tienen, los hijos no quieren saber de ese hombre, no quieren saber de esa mujer, algo tiene que haber hecho ese individuo, cosas que verdaderamente no son dignas de imitar. Por ahí lo señalan de deudor, que pía y no paga, por ahí lo dicen que es inconstante, por ahí dicen de él que tiene un trabajo pero que lo corrieron y lo van corriendo de todos los trabajos que ha tenido, porque él sirve al Señor y no puede ser fiel con un horario. Háblanos, Padre. Eso no ayuda a nadie. Lejos esos sistemas de ser inclusivos y cumple el propósito de Dios, lo que hace es que discriminaba y apartaba al pecador. Cuando Jesús entra en escena, Él predica un evangelio dirigido a todos, prestando mayor énfasis a aquellos que los sistemas religiosos excluían y discriminaban. Usted lee en la Biblia la historia de la mujer aquella sorprendida en adulterio. El santo, el único que había ahí entre todos los que acusaban a esa mujer, solamente se agachó y comenzó a escribir en tierra, y los que la acusaban uno por uno se fue yendo, acusados por sus conciencias, porque Jesús les dijo: bueno, el que de ustedes esté libre de pecado, que sea el primero en lanzar la piedra. Uno a uno se fueron yendo, pero él se quedó ahí, porque él sí es el único que tiene el poder para juzgar. Él es el único también que tiene el poder para disculparnos, para perdonarnos, y tiene el poder para juzgar, porque la Biblia dice que Dios le ha dado todo el juicio, se lo ha dado al Hijo. Jesucristo es el que juzga. Por eso es que dice el Evangelio, enseña y dice: bueno, si Jesús es el que nos perdona, y si también es el mismo que nos perdona, nos juzga, ¿cómo cree que nos va a juzgar? ¿Como culpables? Sí, pero perdonados por su gracia. Eso parece extraño, y sobre todo para un sistema religioso habituado. No, esta es la congregación de los santos, pero ellos dicen la congregación de los santos porque aquí no entra pecado, aquí todos somos santos como Él es santo. Y yo no dudo de la palabra que está escrita, así lo dice, pero que todos, que son intachables, que no tienen nada de que ser señalados ni que ser juzgados. Perdóneme, usted es un extraterrestre, usted no es de este mundo, porque los que estamos en este mundo constantemente cometemos errores, aunque involuntarios, pero fallamos muchas veces. Cuando Jesús vino y se apareció en escena y comienza
acercarse y dejarse acercar la prostituta. Ah, prostituta, no. Cosa inmunda no se va a acercar a mí, aleluya. Eso es lo que hemos oído por años. Todavía se escucha. Ladrones, el juicio de Dios va a caer sobre ustedes. Y Jesús se sentaba con ellos, iba a sus casas, comía con ellos. Una mujer de dudosa procedencia llega una vez y le enjugaba los pies con sus lágrimas, se los secaba con su cabello. Y decían los fariseos, decían los saduceos, si ese hombre fuera profeta, sabría qué malía es la que lo está tocando. Jesús fue claro. Él vino a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aleluya. Los desesperanzados, los marginados, los enfermos terminales, los sumidos en la droga, los sumidos en alcoholismo, los que están sumidos en esas grandes profundidades de la depresión. Jesucristo ha venido por ti. Jesucristo te anda buscando. Él es la respuesta que tú estabas esperando. Él es la mano fuerte que te sostiene. Él es el que te perdona todas tus iniquidades. Él es el que lava tus pecados. Él es el que resucitó de entre los muertos para que donde esté Él esté, también tú estés. Todavía hay esperanza para el mundo. Y es lo que el Señor ha mandado a la iglesia. Vayan, prediquen, díganle a los marginados, díganles a aquellos que han sido discriminados, aquellos que han sido señalados como lo peor del mundo. Vayan y díganles que hay un camino nuevo, que Dios ha abierto caminos en el desierto y ríos entre los sequedales, que hay esperanza para tu vida. Se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Hay esperanza para ti. No está todo perdido. Dios te tiene en pie, porque grandes cosas tiene Dios que hacer contigo. No creas las mentiras del diablo, no creas las mentiras de los sistemas religiosos. Mantente en pie. Quizás los vendavales de la vida te estén golpeando con dureza, que casi te derriban, pero levanta la mirada al cielo, que Él es el que multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Él es el que levanta al caído. Él es el que te hace extender tus alas como águila y te remontes a tus alturas. Dios te ama. No permita que nadie le diga lo contrario. No permita que nadie le juzgue, porque esos que te juzgan jamás hicieron nada por ti. Pero aquel que te ama vino a morir por tus pecados. Él no le importó el precio que había que pagar para lavar todos tus pecados y las manchas de tus vestiduras. Tú eres santo porque Él te ha santificado. Tú eres salvo porque crees que la obra que Él hizo no se le puede añadir nada. Consumado es, dijo el Señor. Aleluya. Era incomprensible para la gente de la época lo que Jesús decía. Al oírlo, quedaban sorprendidos porque no lo podían señalar como pecador, porque era un hombre santo. Jesús es santo. Jamás se oyó palabra de mentira en su boca, pero nunca rechazó a los pecadores. Aleluya. Así que si usted es pecador, considérese bienaventurado. Cristo vino por ti también. Aleluya. Mateo 9:12 en adelante, que al oír esto Jesús, que era incomprensible para el sistema religioso, Jesús le dijo: los sanos no tienen necesidad de médico. ¿Cuántos sanos hay aquí? Todos somos enfermos. Por nosotros vino Jesús. Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y les dice: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento.
Yo no he venido por los sanos, dijo Jesús. Yo no he venido por los que se creen santos. Yo he venido por los enfermos. Yo he venido por los pecadores. Si usted es pecador, alégrese, porque Cristo vino por usted. Él no se avergüenza de ti y tú no debes de avergonzarte de Él. Aleluya. Esta aseveración de Jesucristo chocó con el muro de un sistema religioso que no producía otra cosa que autosuficiencia y orgullo. Usted puede ver esos sistemas religiosos, usted puede ver los que los practican. Nunca pasan de un puñado de personas porque son muy exclusivistas. Y lo único que produce eso es orgullo en sus corazones. Porque allí, todo va a escuchar usted esto. ¿Por qué allí? ¿Y por qué allí? ¿Y por qué allí? Aquí no. Aquí, santidad al Señor. ¿Sabes por qué aquí? Sí. Porque los pecadores siguen encontrando un lugar que es como un oasis en el desierto para ellos. Porque la puerta está abierta para ellos. Porque esa es la misión de la iglesia. Ir y a predicar a los pecadores que vengan al conocimiento del único que tiene poder para perdonar sus pecados y para salvarlos eternamente y para siempre. Por eso suceden las cosas que suceden aquí. Les digo esto porque hay que renovarse en el espíritu de la mente. Nunca, jamás yo pensé que algún día iba a salir por las pantallas de la televisión. Jamás me pasó por la mente que íbamos a producir un servicio que iba a ser transmitido al mundo entero. Jamás. Pero en estos tiempos de pandemia, usted sabe que ahora todos esos sistemas, todas esas formas han dinamizado la iglesia. Y ahora podemos llegar hasta el fin del mundo predicando el evangelio. Pero ¿qué tal si no? Que eso es del diablo, que ahí solo pecado hay, que ahí solo pornografía hay, que ahí solo hay esto, que solo... Pues allí es necesario que la iglesia también penetre para que lleve luz a los que habitan en tinieblas. Ha sido útil. Cuando en la pandemia no nos podíamos reunir, yo me recuerdo que estando en Estados Unidos, por ahí, por Facebook, ahí hacíamos un live y llegábamos a todos ustedes. Amén. Ahora vamos por la televisión, ahora vamos por Facebook, estamos en YouTube y quién sabe, Dios los canales que abra, por ahí vamos a entrar. No importa lo que la gente diga, no importa lo que el mundo religioso piense, nosotros, esta iglesia vive para agradar a uno y ese es el Señor Dios Todopoderoso, no para agradar a los hombres. Le digo esto para que se renueve. Amén. Para que deje de andar cabizbajo, para que su corazón no se llene de amargura ni de tristeza. Ve, los hermanos de esa iglesia no me saludan, que el pastor de esa iglesia me ignora. Soy su vecino, pero no me toma en cuenta porque ahí donde yo voy no es considerado una iglesia. Eso es saber qué es esa posilga. Esa es una podredumbre ahí llena de pecado. Pero está el Señor que nos santifica y eso es lo importante. ¿Cuántos le dan gloria a Él? Aleluya. Ya ven. Critican esto y le digo esto y es bueno que lo oiga de su pastor para que usted no se lastime por las palabras que escucha. Ven, eso ahora parece una discoteca, luces de colores, astumito tiran ahí, así van a arder en el infierno, desgraciado. El altar de Dios es santo. El altar santo lo derribaron en el año 70 después de Cristo. Desde entonces no hay altares. Esta es una plataforma de donde se predica la palabra de Dios. Aquí se ha acercado gente. Una vez me dijo uno, mire, pastor, teníamos el altar en otra posición, o más bien la plataforma. ¿Por qué le pusieron ladrillo de color oscuro? Porque ese color, y comenzaba con su misticismo. Yo lo escuché por respeto, pero no le dije nada. Ahí vamos a ver más adelante si le ponemos blanquito, color de la pureza. Usted ve, la gente entra y dice, paredes negras, techos negros, y así tienen la conciencia. Pero el Señor la limpió.
Aleluya. Hasta el piso tienen negro ahí. Pero sabe que todo eso tiene propósito. Cuando usted está enfermo y no puede venir a la iglesia, si usted no puede congregarse, si usted anda de viaje por allá, por el otro lado del mundo, estamos al alcance de su dispositivo móvil y usted ve una buena resolución, usted ve una buena imagen, usted escucha un buen sonido. ¿Sabe por qué? Por esto. Todo tiene un propósito. Por eso es que hay que transformarse. No le tenga miedo al cambio. Hay que cambiar. Si usted no cambia, no va a tener resultados diferentes. Digo cambio en la forma de hacer las cosas. Me acuerdo cuando comencé a predicar en el Tamarindo, mi pastor me dio un par de bocinas TOA, de esas de intemperie, subidas en una vara. Y ahí pasaba yo cada vez que iba a la iglesia, hostigándole la vida a los vecinos. Tienen que oír, que tienen que oír. Ni uno de esos llegó a la iglesia. Y razón tenía, para que aprenda el tonto a ser más inteligente. Sí, y me ayudaron, claro que sí. Porque la gente, el mensaje más creíble es cuando lo hacemos entre amigos, entre conocidos, entre familiares, de padre a hijo, de hijo a padre, de hermano a hermano, de tío a sobrino, de sobrino a tío, de nieto a abuela, de abuela a nieto, de amigo, de compañero de trabajo. Eso es creíble. Pero ¿sabe por qué la gente no se atreve a hablarle a su vecino, a su cercano? Porque sabe que su conciencia lo reprende. Hay que cambiar las estrategias, pero no cambiar el corazón para el Señor. Amén. Aleluya. Les decía que estos sistemas lo único que hacen es hacer a la gente más orgullosa. Y cuando el orgullo entra al corazón del hombre, se aleja de Dios. Santiago 4:6, ¿qué nos dice? Léalo, búsquelo en su Biblia, que dice que Dios resiste a los soberbios, mas da gracia. O sea que cuando practicas un sistema religioso que te hace creer que la tenés de todas y que eres el santo de los santos, ya caíste ahí. Entraste en una condición de soberbia. Hermano, te voy a recordar algo. Tú no eres más salvo hoy que el día en que creíste. Salvación solo hay una. Así como hay una sola fe y un solo bautismo, salvación solo hay una. Y el día que viniste a los pies de Cristo, fuiste salvo. Ahora, ¿qué tú debes de hacer? Mantenerte en esa salvación. Algo que sí es real es que hoy está más cerca la venida de nuestro Salvador por nosotros que el día aquel que cuando creímos. Amén. Ahora, la iglesia actual parece no haber entendido esto de los cambios. Buena parte de la iglesia en la actualidad está arraigada en sistemas religiosos que, lejos de acercar a la gente a Jesús, el Señor, el Salvador, lo que hacen es alejar al pecador. Si bien el Dios a quien nosotros servimos es santo, no debemos olvidar que Él vino a buscar a los pecadores. Hago la aclaración porque esto tampoco significa que predicamos libertinaje. No se equivoque. No predicamos libertinaje, que es lo que tiene al mundo en caos. ¿Qué tiene al mundo en caos? ¿Acaso no es el consumo desmedido de alcohol? ¿Acaso no es la proliferación de consumidores de droga? ¿Qué es lo que tiene sumido este mundo en caos y la familia hecha pedazos? ¿Acaso no son los pleitos, las disensiones, las pasiones que hay en el corazón del individuo? Eso no, lo que causa caos, no lo hacemos. Lo que hace la iglesia es darle equilibrio y sentido a la sociedad. Bien me recuerdo hace muchos años, era muy joven en los caminos de Dios. Y un amigo que ya partió, ya se fue de este mundo, un ingeniero, nos hicimos amigos. Y en una conversación estábamos entre dos ingenieros, un informático y un ingeniero en agronomía. Y no sé qué otra ingeniería tenía el amigo. Y le dice el ingeniero informático, le dice al otro amigo: don Nelson es pastor de una iglesia evangélica.
Y el hombre muy amablemente, el otro ingeniero, me dice, mire, me dijo, hoy por todos lados se ven, ¿verdad? Iglesita aquí, iglesita tal, ahí hasta allá, me dicen, los lugares más remotos. Sí, le digo yo, así sucede. Pero mire, tengo una pregunta, me dijo. A ver, dije, yo pensé que me iba a preguntar por las vacas o cómo estaba la cosecha de maicillo. Me dice, ¿por qué hoy que hay más iglesias hay más delincuencia? Y yo absorbí en totalidad la pregunta y me quedé, hice una pausa como este momento. Le digo, ¿le puedo contestar su pregunta con otra pregunta? Sí, me dijo, por supuesto. ¿Qué fe es la que practican todos esos delincuentes? Se me quedó mirando y fue bien obvio que el hombre entendió perfectamente lo que le dije. No hubieron más preguntas, no hubieron más comentarios al respecto. Y me acordé de mi Señor que dijo, cuando os pregunten, no se preocupen qué es lo que van a responder. Yo voy a poner palabras en la boca de ustedes que nadie va a poder refutar. Pedro. Por eso no es extraño que usted, que viene de un sistema religioso un poco estricto, yo le invito a usted, este mes comenzamos ya en el Centro de Enseñanza Bíblica el seminario que es para usted. Usted recién convertido, usted que se ha agregado a esta iglesia y ha venido de otra iglesia, le invito a que pase por ahí para que no andemos hablando incoherencias, que hablemos todos una misma cosa. ¿Pedro fue discípulo de Jesús, sí o no? Ya se me fueron, no se vaya, todavía no he terminado, faltan los más perros todavía. Pedro tenía problemas. 3 años y medio con Jesús. Y Pedro tenía problemas. Problemas para hacer la función que Jesús le había encomendado de ir por el mundo a predicar el evangelio a toda criatura. Cuando llegó a la casa de Cornelio, antes de llegar tuvo que descender una visión, tuvo que venir a él, que le hablara y en la visión le mostrara que no llamara como un inmundo nada de lo que Dios había creado, calificando al Señor con estas palabras que pueden venir a él todo. Cuando Pedro sale y llega a la casa de Cornelio, lo primero que dice es: ustedes saben lo que significa para un judío juntarse con gentiles. Eso es terrible. Yo no debería estar aquí, pero el Señor me ha mostrado que no llame común o inmundo lo que Él ha santificado. Y desde allí comienza que el hombre a hablarles de lo que Jesucristo vino a hacer. Miren, hermanos, no les había ni contado bien la historia del advenimiento de Cristo, su advenimiento que fue anunciado por los profetas, que fue concebido en el vientre de una virgen, que se convirtió, hermanos, en un gran maestro, poderoso en palabra, que hacía sanidades, que lo crucificaron y que Él dijo que el que creyera en Él no morirá, sino que vivirá eternamente y para siempre. No había ni terminado todavía de decirles que Jesús lo habían crucificado, que había muerto, pero que al tercer día había resucitado, cuando ¡pum!, el Espíritu Santo cayó sobre todos y todos hablaban en lenguas de las maravillas del Señor. Hermanos, gente gentil, gente que la discriminaban por su trasfondo racial o de donde procedía. Pero Jesucristo no aparta a nadie. Él vino a morir por el mundo entero, por asiáticos, por italianos, por salvadoreños, por hondureños, por centroamericanos, sudamericanos, por los árabes, por los gringos, por todos. Jesucristo murió por todos y resucitó por todos, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero esos trasfondos, esas cosas que venimos cargando por años y que no nos permiten a nosotros llevar adelante efectivamente la obra del Señor, son cosas con las que el Espíritu Santo tiene que tratar con todos nosotros, para que lejos de estorbar la obra de Dios, nosotros la impulsemos con nuestro trabajo y esfuerzo.
Pedro, dice la Biblia en Gálatas capítulo 2, eso sucedió allá con Cornelio. Pero cuando Pedro en Gálatas, si lo va buscando ahí en capítulo 2, verso 11 en adelante, que eran gentiles todos, cuando llegaba gente ahí, de allá de Israel, Pedro se retraía, no comía con los gentiles. Pero cuando no habían judíos entre ellos, se atoraba lo que le daban. Chanchito asado. Él comía lo que le pusieran. Chicharroncito, bien mantecosito, esos hechos de pura grasita, ¿verdad? Quedan tostaditos con su poco de frijoles, su tortilla tostada. Gracias, Señor. Pero cuando venía, dice que Pablo se dio cuenta. Dice que, pero cuando vino Pedro, dice, a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Aquí entre nosotros viene un Pedrito de esos. Comienzan a pegársele un montón de trasnochados. Es que ese hermano si es verdad que es santo. Ese hermano si es cierto que busca de Dios. ¿Por qué no se le ve nada de Dios y tanto que busca? Nunca ha hallado, quizás por eso busca tan incesantemente. No se ha encontrado con él todavía. Es Pedro mismo, 3 años y medio discipulado por el maestro de maestros. Pablo, que decía de sí mismo que no era digno ni de ser llamado apóstol, lo confronta duramente y le dice: si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judíos, aleluya, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar, siendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo? Usted, mi amigo fariseo, saduceo, usted no es justificado por lo que hace. Usted es justificado por la fe de Jesucristo, no por lo que hace. Si no le gusta, vaya y reclámele a él. Este es el tema central del Evangelio: la salvación. Iglesia, tenemos que hacer lo que sea necesario para que el propósito de Dios se cumpla. El mismo Pedro que regañó a Pablo dijo: hermanos, que el propósito de la venida de Cristo y el plan es que ni uno solo se pierda, que ni uno se pierda. ¿Qué está haciendo usted para eso? Usted, que quizás no tenga el don para predicar, pero es bueno para la redacción. Usted, que quizás no sea bueno para redactar, pero tiene una creatividad para trabajar y hacer ver por esas pantallas y por los medios de comunicación las cosas del Evangelio de la forma más linda, más innovadora, como nadie lo puede hacer. ¿Por qué no lo está haciendo? Usted, que no tiene ninguna de las habilidades antes mencionadas, pero tiene don, talento, el arte fluye en usted porque Dios así lo configuró para que monte un drama como teatro
que hable del evangelio, que hable de Dios a los que lo miran. Y la iglesia no es el único lugar o este lugar para que lo pueda desarrollar. Puede ir a los parques, puede ir a los asilos, puede ir donde quiera que lo inviten, en las plazas públicas, pero echar a andar el don, el talento y la creatividad que Dios te ha dado para que su propósito y su plan se cumpla. Que este 2022 sea el año en que se renueve tu mente, donde ya estés cansado de estar anclado en esa silla, que ha pasado lo que ha pasado, pero no te mueves. Ya esa es una ganancia. Pero sería mejor si estás plantado, bien plantado, y tus raíces están como árbol plantado junto a las corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, pero que te mantenga fructificando para la gloria del Señor. Poner el talento a trabajar lo que Dios te ha dado, aquellos dones con los que Dios te ha dotado, esa creatividad, esa visión que nadie más tiene, pero tú la tienes. Pero es que yo no soy el pastor. No tenés que ser el pastor, tenés lo que el pastor no tiene: la creatividad, tenés el don, tenés la gracia, tenés el llamado y tenés la responsabilidad delante de Dios de un día darle cuenta por esas cosas que no estás haciendo y que Dios las puso en tu corazón para que las hagas. A veces yo me quedo sorprendido por alcanzar la popularidad. Hacemos cosas hasta vergonzosas por alcanzar que la gente nos vea, por alcanzar que en las redes sociales alguien nos dé un like, o porque alguien nos ponga un corazoncito, o que nos haga un comentario positivo. Las hermanas hasta la ropa se quitan. Haciendo lo que no debieras hacer. Pero que este año 2022 sea el año en que este día el Espíritu Santo le ponga fuego a la mecha, que provoque una detonación poderosa en tu vida y te haga despertar de las cosas viejas a las cosas nuevas que Dios tiene preparadas. Aleluya. La iglesia debe de buscar las formas innovadoras que tenga a su alcance para que el propósito de Dios se cumpla y por el cual el Hijo de Dios vino al mundo. Y no vaya tan lejos. Comience con su familia, amén. Comience con su familia. Los acontecimientos que nos han hecho relajarnos, los acontecimientos de estos últimos 2 años, ya no sigamos usando eso como excusa para no cumplir el llamado que Dios nos ha hecho. Porque esa pandemia solo vino a ser una excusa y la mayoría ha caído en eso. Sino que seamos personas como los que seguían a Josué, que aunque las murallas más altas y más gruesas estén delante de ti, confía que en el nombre del Señor caerán. Disponga su corazón, tenga la disposición de Dios en su corazón, la fe activa. La promesa de Jesús para la iglesia es: he aquí, yo estoy con ustedes hasta el fin. Si Dios está con nosotros, yo te voy a decir algo ahora y te lo voy a profetizar en el nombre de Jesús. Esto va a comenzar a suceder si usted se activa y obra en fe. Esa célula que usted ha estado liderando por años, hoy esa célula va a ser más dinámica, va a ser diferente. Y usted mismo va a seguir siendo el líder, pero el que lo va a hacer diferente es la presencia del Todopoderoso entre ustedes. Porque ahora vas a llegar a ministrar con la expectativa que el Señor está contigo, que Él va a respaldar su palabra, que Él va a obrar sanidad en los enfermos, Él va a hacer ver a los ciegos, Él va a hacer oír a los sordos, porque ya lo leímos hace un rato, Él sigue siendo el mismo de ayer, hoy, por los siglos. Los milagros van a ser el testimonio de respaldo que va a dar Dios ante las multitudes, para que aquellos que no creen por la palabra, crean por las mismas obras. Solo hay que tener definido el propósito. Amén. El Evangelio es para todos. Tengámoslo definido. El Evangelio es para todos los pecadores. Para los pecadores.
Aquellos que son santos no se acerquen. No ande peleando con nadie, ni con los santos de los últimos días, ni con nadie más. Amén. Usted, para que hable el evangelio, sencillamente tiene que darse cuenta de un detalle: que esta persona sea pecadora, porque por ellos vino Jesús. Para los que no tienen esperanza, para los que están sumidos en las drogas, aquellos que andan en la calle, que nadie da un centavo por ellos, esos, los que están desprotegidos, los que ahora tienen hambre, no solo de pan, sino también de justicia, a los presos como si tú estuvieras preso con ellos, aquellos que están allá en los orfanatorios, esos niños abandonados, esos niños huérfanos, esos ancianos que están allá abandonados por su familia, en los asilos. Es ahí donde la iglesia tiene que hacer presencia. La iglesia tiene que hacer presencia en la ciudad, en el campo, en cada rincón del planeta. La iglesia tiene que hacerse presente y tiene que decirle a la gente que Dios le ama, que Él vino por un mundo pecador. Isaías capítulo 42 verso 6 dice: yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré, le dice el Señor, y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casa de prisión a los que moran en tiniebla. Jesucristo ya partió, está ahí en el cielo, en el trono del Padre, pero también Él es omnipresente. Él está con cada uno de nosotros y Él sigue haciendo milagros. Su poder no ha menguado, Él sigue obrando. Usted no dude, hermano, la fe mueve montañas. Jesucristo dijo: si ustedes tuvieran un poquito de fe, ustedes hicieran que este monte se pasara a la mar. Los montes, esas murallas, todo eso cae en el nombre de Jesús. Si usted se arma de fe, si usted se arma de fe, las cosas van a suceder. Yo he visto cosas, hermanos, sobre las cuales mi capacidad no alcanza, pero el Dios Todopoderoso, que escucha el clamor cuando gemimos, cuando clamamos con toda sinceridad, y Él conoce que la causa es justa. Él no solo nos responde, sino nos oye, sino que también nos responde, nos extiende su mano poderosa y hace que lo imposible se haga posible, porque Él es el Dios de los milagros. Y recuerde, Jesucristo no vino condenando a la gente, señalándola. No le vino diciendo: prostituta, desgraciada, por eso es que estás como estás. Vos infeliz, mañoso, vos sos un mañoso, vas a arder. No. Mateo estaba sentado ahí en la mesa de la mañoseada. Los tributos, dice la Biblia. Era la mesa donde él hacía la movida. Él pasó, Jesús pasa frente a él. Y mire cómo es el Señor. Nadie lo podía entender. Todavía no da problema. Dice: ven y sígueme. Inmediatamente que él se paró y dejó la mesa ahí con la movida, se fue detrás de Jesús. Los fariseos y los saduceos no hacían eso, los escribas tampoco. Unos así aislados, pero todos los perdidos, los desvalidos, venían a él. La mujer en el pozo de Jacob. Jesús estaba ahí en lo más duro del día, al mediodía, y aquella mujer llega a buscar agua al pozo y le dice el Señor a la mujer: mujer, dame de beber. La mujer se le queda mirando. Vos, cristiano, podría ser el caso suyo, vos no debes de hablarme a mí, yo soy impía. Si vos supieras quién soy yo. Jesús le dijo: dame de beber y yo te voy a dar agua a ti. ¿Cómo es que si el pozo es hondo y no tienes con qué sacarla? ¿Cómo me vas a dar agua tú a mí? Porque le dijo: el agua que yo te daré se convertirá en ti en una fuente. Nunca más vas a volver a tener sed. ¿Cómo es eso, Señor? Anda a traerme, le dice el Señor, anda a traerme a tu esposo y te explico. Digo, no, yo soy virgencita, no tengo esposo. Jesús la miró y me imagino que la vio con ojos de misericordia, no con ojos así. ¿Qué estás diciendo, mentirosa? Hija del diablo.
5 has tenido, hija, y ni uno de esos es tuyo. Me parece que eres profeta. Aleluya. Aquella mujer no esperó segunda vuelta, dice que salió corriendo a Samaria y les dijo: miren, me he encontrado con un hombre, yo creo que ese es el Mesías del que anunciaron los profetas, me ha dicho toda mi vida, yo creo que ese es. Se fue a decirle a todos los de ahí del pueblo y venía todo el pueblo con ella: ¿no puede usted hacer lo mismo también? No, ahora nosotros decimos: no, el Señor me ha salvado de la condenación eterna. ¿Por qué no decís que el Señor te ha perdonado, que te quitó la vergüenza? ¿Por qué no contás de ese pasado tan oscuro que ahora te da vergüenza? Que no te avergüence, que el Señor lo permitió para que recibieras de su gracia. Si no fuera así, no estuvieras aquí. Esas cosas, todas esas cosas que tú llamas malas, sucedieron para tu bien. Las cosas que están sucediendo en el presente malas, no son malas, sencillamente es un proceso del que vas a salir mejor. Pero no desista su mirada puesta en el blanco perfecto que es Cristo. Aleluya. Jesucristo vino por los pecadores. Y con respecto a usted, que todavía no tiene la salvación que Jesús da, venga Jesús tal como está. Le digo esto porque a mí me pasó por la mente: antes de venir a los pies de Cristo voy a arreglar mi vida, voy a ponerme en paz con mi esposa, voy a arreglar todos esos problemas que tengo y voy a venir a Jesús. Era un candidato a fariseo, pero no. Yo vine tal cual estaba. Así como está usted, no espere a ser santo para venir a Jesús. Él te llama recordándote hoy que Él no vino por los justos, sino por los pecadores. Que Él no vino por los sanos, Él vino por los enfermos. Y que solo eres justificado cuando reconoces que eres un pecador. Si tú eres uno de ellos, hay buenas noticias. Jesucristo vino por ti. Recíbelo, Él vino a perdonarte y Él vino para salvarte. Nos ponemos de pie y le damos un fuerte aplauso al Señor. Padre, gracias te damos por tu palabra en esta hora. Gracias por haber venido por un mundo perdido, por haber venido a buscar los pecadores, los enfermos, los marginados, por todos aquellos discriminados, desechados de la sociedad y del mundo. Gracias porque eres accesible a mí, porque te acercas a mi vida tal como soy. Gracias porque tu bondad me has permitido escuchar tu palabra y yo voy a responder positivamente a ella, porque reconozco que soy pecador, necesito tu perdón, necesito tu salvación.